Alex, el sobrino de mi esposo, llegó a nuestra casa inesperadamente. Tenía 18 años y estaba a punto de enlistarse en el ejército. Su madre, la hermana de mi esposo, enfrentaba dificultades, y debido a la situación, Eduardo, mi esposo, consideró que era mejor que Alex se quedara con nosotros un tiempo para darle estabilidad. Recuerdo claramente el momento en que abrí la puerta para recibirlo. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que lo vi, y desde el instante en que lo tuve frente a mí, algo en su presencia me inquietó profundamente. Ya no era el chico tímido que recordaba, había crecido, su cuerpo mostraba signos de la madurez que empezaba a alcanzar, y había en él una seguridad que antes no existía. La forma en que me miró me provocó un cosquilleo inesperado, una sensación que me descolocó. Intenté atribuirlo a la sorpresa del reencuentro, al tiempo que había pasado desde la última vez que lo vi, pero algo más profundo empezaba a agitarse dentro de mí, algo que no lograba identificar. Esa tarde, mientras cenábamos los tres juntos, no podía evitar observar los cambios en él. Su voz, más grave, sus gestos más seguros, incluso la manera en que hablaba de sus planes en el ejército, todo en él reflejaba una versión diferente del joven que solía visitar nuestra casa en los veranos. Me preguntaba si Eduardo también notaba estos cambios, pero él parecía estar tranquilo, sin ninguna preocupación, lo cual me tranquilizó a mí también, al menos por el momento. A medida que pasaban los días, me encontré a mí misma pensando más de lo debido en Alex, en cómo había cambiado, y en la manera en que nuestras vidas ahora compartían un espacio que antes no tenía esa cercanía. Había algo latente, una sensación de expectativa que, aunque intentaba negar, seguía creciendo poco a poco. Las primeras semanas de Alex en casa fueron tranquilas. Eduardo seguía trabajando largas horas, mientras Alex se dedicaba a sus entrenamientos en el cuartel. A pesar de compartir el mismo espacio, nuestros encuentros eran escasos y siempre dentro de los límites de la normalidad. Apenas cruzábamos algunas palabras en la cocina o en el pasillo, y aunque intentaba mantenerme indiferente, había algo en mí que siempre esperaba esos breves momentos. Sin embargo, un día, Eduardo anunció un viaje de trabajo de una semana. Sentí una mezcla de inquietud y expectación. La casa sin Eduardo se sentía diferente, casi vacía, y la primera noche fue extrañamente silenciosa. No había el ruido de la televisión en la sala ni sus pasos moviéndose por la casa. Me di cuenta de cuánto dependía de su presencia para sentirme acompañada. Al día siguiente, Alex decidió quedarse en casa, y fue entonces cuando comenzó la verdadera tensión entre nosotros. La mañana fue tranquila, pero a medida que avanzaba el día, me encontré notando su presencia más de lo normal. Nos cruzamos en el pasillo varias veces, y cada vez que eso ocurría, la atmósfera parecía cargarse de una energía que no podía ignorar. Por la tarde, mientras yo estaba en la cocina preparando el almuerzo, Alex entró y se ofreció a ayudar. No era algo habitual, y aunque intenté mantener la conversación ligera, la cercanía entre nosotros era innegable. Sus manos rozaron las mías mientras me pasaba un plato, y el contacto, aunque breve, hizo que mi corazón se acelerara. Intenté apartar esos pensamientos, pero cada vez que lo veía, se hacía más difícil ignorar lo que estaba ocurriendo. Esa noche, después de cenar, Alex sugirió ver una película juntos. Eduardo no estaba, y la casa parecía tan grande y solitaria que acepté sin pensarlo demasiado. Nos sentamos en el sofá, y aunque al principio intenté mantener una distancia prudente, poco a poco me fui relajando. A medida que avanzaba la película, me di cuenta de que él estaba más cerca de lo que debería, y aunque cada parte racional de mi mente me decía que me apartara, no lo hice. Sentí su mirada fija en mí en más de una ocasión, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, una tensión invisible parecía crecer entre nosotros. Era como si ambos estuviéramos esperando algo, un momento en el que todo cambiaría, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. Al día siguiente, la tensión entre nosotros solo aumentó. Alex no fue al cuartel esa mañana y decidió quedarse en casa. Intenté ocuparme con el trabajo, pero no podía concentrarme. Cada vez que escuchaba sus pasos acercándose, mi corazón latía más fuerte. Al mediodía, mientras estábamos en la cocina, él rompió el silencio y me preguntó si me sentía sola cuando Eduardo no estaba.
La pregunta me tomó por sorpresa, y aunque intenté responder con naturalidad, mi voz tembló ligeramente. Admití que, en ocasiones, sí me sentía sola. Su respuesta fue una mirada profunda y un asentimiento lento, como si entendiera exactamente lo que quería decir. La forma en que me miró en ese momento dejó claro que algo estaba cambiando entre nosotros, y supe que las cosas ya no serían igual. Estábamos solos en la sala, él en el sofá y yo en la cocina. Sentí su mirada fija en mí, pero no era una mirada cualquiera. Había algo en su intensidad que me hizo sentir vulnerable, como si me estuviera viendo de una manera distinta, no solo como la esposa de su tío. Era como si me observara más allá de la superficie, como si viera cosas que ni siquiera yo había reconocido en mí misma. Algo en mi interior se despertó, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, una mezcla de inquietud y curiosidad que me resultaba difícil de explicar. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era solo una percepción equivocada, pero la tensión en el aire era palpable, casi tangible, y no podía hacerla desaparecer. Después de un rato, él se levantó del sofá y se acercó a la cocina, preguntándome si necesitaba ayuda con algo. Su voz era suave, pero había algo más detrás de sus palabras. Intenté mantener la conversación ligera, hablando de cosas sin importancia, pero mi corazón latía con fuerza, y sentía mis manos ligeramente temblorosas mientras organizaba algunos utensilios. En un momento, nuestras manos se rozaron por accidente, y el contacto, aunque breve, dejó una huella profunda en mi mente. Fue un toque eléctrico, como si algo invisible se hubiera encendido entre nosotros. Intenté apartarme con rapidez, pero nuestros ojos se encontraron, y su mirada reflejaba algo que yo misma estaba empezando a sentir, una conexión que no debía existir. Esa noche, cuando me fui a la cama, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Recordaba la forma en que me había mirado, la intensidad de su expresión, y el cosquilleo que me había recorrido cuando nuestras manos se tocaron. Sabía que lo correcto era olvidar esos pensamientos, centrarme en mi vida con Eduardo y en mantener la estabilidad que habíamos construido juntos. Pero, por más que lo intentara, no podía evitar pensar en Alex. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su sonrisa, y sentía ese latido en mi pecho que me decía que algo estaba cambiando. Al día siguiente, mientras desayunábamos, traté de actuar con normalidad, pero era consciente de cada pequeño detalle, la forma en que él me miraba desde el otro lado de la mesa, como sus ojos se detenían en los míos un segundo más de lo necesario. Había una complicidad silenciosa que parecía crecer con cada momento que compartíamos, y aunque intentaba mantenerme distante, algo en mí quería más. Algo en mí quería explorar esa sensación que me hacía sentir viva de una manera que hacía mucho no experimentaba. Estaba confundida, asustada, pero al mismo tiempo, una parte de mí deseaba dejarse llevar por esa chispa que comenzaba a encenderse dentro de mí. La mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. Bajé a la cocina y allí estaba Alex, preparando café. La manera en que me sonrió me dejó sin aliento, una sonrisa que transmitía algo más que simple cordialidad. Sentí una calidez en su mirada que no había sentido en mucho tiempo, algo que me hacía sentir vista de una manera diferente. Intenté mantener la conversación en temas triviales, hablando del clima, del café, y de cosas sin importancia, pero cada gesto suyo parecía tener una intención oculta. Sus ojos se detenían en los míos, y notaba cómo sus miradas prolongadas parecían decir más de lo que las palabras podrían expresar. A medida que hablábamos, su presencia parecía envolverme, y aunque quería ignorar lo que estaba pasando, era imposible negar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Esa tarde, la tensión se volvió insostenible. Alex se sentó junto a mí en el sofá, y su cercanía me hizo sentir cosas que creía olvidadas, emociones que pensé que ya no estaban dentro de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío, y cada pequeño movimiento suyo parecía resonar en mi piel. Intenté concentrarme en la televisión, en cualquier otra cosa, pero la forma en que su brazo estaba tan cerca del mío, como sus dedos rozaban ligeramente el borde del sofá, todo parecía tener una intención clara. Mi corazón latía con fuerza, y un nerviosismo desconocido me envolvía. En un momento, sin previo aviso, me preguntó si alguna vez me había sentido sola. Su voz era baja,
casi un susurro, pero cargada de significado. Algo en mí se quebró con esa pregunta. Admití que a veces lo hacía, que a veces me sentía sola, incluso cuando Eduardo estaba en casa. Hablar de mi soledad con Alex me hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, algo en esa vulnerabilidad me acercaba más a él. Su respuesta fue acercarse aún más, dejándome sin palabras, con su mirada fija en la mía, como si estuviera esperando algo, como si quisiera que yo diera el siguiente paso. Podía sentir su respiración, el calor que emanaba de él. Durante lo que parecieron minutos eternos, nos quedamos en silencio, mirándonos, con una tensión que crecía con cada segundo. Él no apartó la mirada, y yo tampoco pude hacerlo. Había algo magnético en ese momento, una conexión que me hacía olvidar todo lo demás, incluso las consecuencias. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron apenas un susurro: no tienes que sentirte sola. Esa simple frase resonó en lo más profundo de mí, y supe que lo que estaba ocurriendo no era algo pasajero, que esa conexión estaba ahí, esperando ser explorada. Me encontré a mí misma inclinándome ligeramente hacia él, y aunque una parte de mí sabía que debía detenerme, otra parte, más fuerte, me decía que continuara. La tarde avanzaba lentamente, y la casa se sentía sofocante. Podía escuchar el leve zumbido del ventilador en el fondo, pero no ayudaba a aliviar la tensión que llenaba el aire. Cuando Alex puso su mano sobre la mía, una parte de mí quiso alejarse, pero otra, más fuerte, no pudo resistirse. El contacto era cálido y reconfortante, como si me ofreciera una conexión que había estado anhelando durante años. Sentí un nudo en la garganta, y mi mente luchaba entre la razón y el deseo. Mi corazón latía con fuerza, y mis pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias. La lógica me decía que me apartara, que me alejara, pero no pude. Cuando se inclinó y sus labios rozaron los míos, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Fue como si todo se detuviera, como si no hubiera nada más que nosotros dos en ese momento. Al principio fue un beso suave, casi tímido, como si ambos estuviéramos probando los límites de lo permitido. Pero pronto, la intensidad aumentó. Sus labios se movían con urgencia, y sentí sus manos deslizarse suavemente hacia mi nuca, atrayéndome más hacia él. Cerré los ojos, dejándome llevar por la sensación, y por un instante me olvidé de todo lo demás, de Eduardo, de la culpa, del futuro. Todo sentido común desapareció, y solo quedaba el deseo de sentirme viva nuevamente, de experimentar esa chispa que hacía tanto había desaparecido de mi vida. No pensé en Eduardo ni en las consecuencias, solo en Alex y en lo que él me hacía sentir. El calor de su cuerpo junto al mío, la manera en que sus dedos se entrelazaban con los míos, todo ello me hacía sentir deseada, apreciada, y lo que era aún más importante, vista. Era como si, en esos momentos, Alex pudiera ver quién era realmente, más allá de mi papel de esposa, más allá de las responsabilidades y las rutinas diarias. Él me veía como una mujer, alguien con deseos y emociones que habían estado enterradas bajo años de estabilidad y comodidad. El beso se volvió más intenso, y sentí que mi respiración se aceleraba. Era como si todo lo que había reprimido durante tanto tiempo estuviera saliendo a la superficie de golpe. No había espacio para la razón, solo para el deseo puro y la necesidad de sentir algo real, algo que me recordara que estaba viva. Mientras sus labios recorrían los míos, una parte de mí sabía que estaba cruzando una línea que no tendría vuelta atrás, pero en ese momento, simplemente no me importaba. La intensidad de ese beso me dejó sin aliento, y por un instante, me aferré a él como si fuera la única cosa que me mantenía en pie. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, nuestras frentes se tocaron y nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi el reflejo de lo que yo misma estaba sintiendo: deseo, confusión, y una conexión que era imposible de negar. Cuando Eduardo regresó, todo volvió a la rutina, pero algo había cambiado para siempre. Alex y yo sabíamos lo que habíamos hecho, y eso nos mantenía en una tensión constante, una especie de electricidad latente que parecía envolvernos cada vez que estábamos en la misma habitación. Intenté aparentar normalidad, seguí con mis actividades diarias, cocinando, limpiando, y trabajando como siempre, pero cada vez que cruzábamos nuestras miradas,
la culpa me consumía, aunque también lo hacía el deseo. Sentía una mezcla de emociones que no podía controlar, como si una parte de mí deseara desesperadamente volver a sentir lo que habíamos compartido, mientras otra parte me recordaba constantemente el error que estaba cometiendo. Cada vez que Eduardo me hablaba con cariño, sentía una punzada de remordimiento que me hacía cuestionar cada decisión que había tomado. Alex, por otro lado, se mostraba más distante. Evitaba quedarse mucho tiempo en la casa, saliendo temprano y regresando tarde, como si estuviera intentando huir de lo que había ocurrido. Había un silencio incómodo entre nosotros, una barrera invisible que se había levantado y que parecía imposible de derribar. La casa, que antes era un lugar de confort y seguridad, ahora se había convertido en un escenario de recuerdos imposibles de borrar. Cada rincón parecía tener una memoria ligada a lo que habíamos hecho, la cocina, el sofá, incluso el pasillo. Cada vez que veía a Alex, esos recuerdos volvían a inundar mi mente, y por más que intentaba apartarlos, se quedaban allí, persistentes, recordándome lo que habíamos cruzado. A veces, mientras Eduardo y yo cenábamos, mi mente vagaba hacia esos momentos, y me encontraba mirando hacia la puerta, esperando escuchar el sonido de los pasos de Alex al llegar. Intentaba concentrarme en la conversación con mi esposo, en los temas cotidianos que solíamos hablar, pero había algo en mí que ya no podía volver atrás. Me sentía dividida, atrapada entre dos mundos, uno donde debía ser la esposa leal y dedicada, y otro donde el deseo y la emoción prohibida seguían llamándome. Cada vez que Eduardo salía a trabajar, me encontraba pensando en qué haría Alex ese día, si lo vería, si nuestras miradas se cruzarían y si esa chispa, que aún no se apagaba, volvería a encenderse. Una noche, mientras estaba en la cocina lavando los platos, escuché a Alex entrar. Su saludo fue breve, su voz apagada, como si estuviera evitando cualquier tipo de cercanía. Me giré para verlo, y nuestras miradas se encontraron solo por un segundo, pero fue suficiente para que la tensión se reavivara. Sentí mi corazón latir con fuerza, y durante unos segundos, todo lo demás desapareció. No hubo palabras, solo un silencio cargado que me dejó sin aliento. Luego, sin decir nada más, él subió las escaleras, y yo me quedé allí, con las manos temblorosas, preguntándome cuánto tiempo más podríamos seguir viviendo así, fingiendo que nada había ocurrido cuando ambos sabíamos que todo había cambiado. Una tarde de sábado, mientras Eduardo y yo veíamos un partido de fútbol en la televisión, recibí un mensaje de Alex. Necesitaba verme esa noche. Sentí un escalofrío recorrerme. Eduardo estaba a mi lado, relajado y ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Busqué una excusa y le dije que iría a visitar a mi madre. Eduardo, sin sospechar nada, aceptó, y yo me preparé para ver a Alex. Sabía que estaba cruzando una línea sin retorno, pero el deseo de sentir esa conexión prohibida era más fuerte que mi sentido común. Nos encontramos en el parque cerca de casa. La noche era fría, y el lugar estaba casi desierto. Cuando vi a Alex acercarse, supe que este sería nuestro último encuentro. No podía seguir viviendo así, con la culpa consumiéndome y el temor constante de que Eduardo descubriera lo que habíamos hecho. Alex me confesó que no podía dejar de pensar en mí, y aunque una parte de mí quería seguir adelante, sabía que tenía que terminar. Nos besamos una última vez, y en ese momento supe que debía dejarlo atrás. Regresé a casa con la determinación de reconstruir mi vida con Eduardo, de dejar el pasado atrás y de no permitir que la culpa destruyera lo que quedaba de mi matrimonio.